Entonces, 7 minutos y todavía falta que entre. Ah, nos habíamos quedado ahí, ¿no? Cuando hablamos del apareamiento de las hembras, cuando, cuando se cruzan menores a un año, ¿qué es lo que ocurre? Habíamos hablado todo eso, ¿no? Y nos habíamos quedado en la edad de servicio del carnero. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, Bien, ya doctor. les pasé yo la diapositiva, ¿no? Todas, hasta este tema, todo lo que es reproducción. Bien, seguimos nomás. Dentro, si ustedes se dan cuenta, estamos avanzando etapa por etapa. Hemos empezado desde la selección, ahora la utilización de los machos, después vamos a ir ya por gestación, parto, todas esas cosas. En la utilización de los machos, habíamos dicho que en la selección seleccionamos de 8 o 10 meses cuando ya las expresiones genéticas, fenotípicas, las fenotípicas características de una raza ya están bien definidas, pero su utilización de preferencia pasado los 10 meses, un año algunos recomiendan, ¿no? Justamente habíamos dicho que en esa etapa ya los animales están bien desarrolladitos, buena condición corporal, porque siempre cuando entran etapas reproductivas, tiene que tener una buena condición corporal. Entonces, considerando las edades óptimas, cómo se pueden utilizar, generalmente a un año, año y medio, incluso año y medio, ¿no? Se tiene que controlar el servicio de los animales, o sea, su utilización, quiere decir. Entonces, y para toda esta actividad, siempre tiene que haber un buen estado físico, la condición de salud, que no haya ningún problema, porque es una etapa en la cual debe funcionar el 100% los animales, porque para nosotros es muy beneficioso también la época reproductiva, pues si no tenemos buen índice de preñez, vamos a decir así, ¿no? Y el cuidado de la preñez para tener un buen índice de aparición. Entonces, siempre se empieza en la utilización de los machos y también en las hembras, ¿no? Siempre hay que controlar las condiciones corporales, el funcionamiento, la funcionalidad de todo, de lo que es el animal. Y en base a eso, por decirle, cuando se cruza de un año, año y medio, tiene que ser controlado. No podemos utilizar esa edad y ponerle 40 hembras, por ejemplo. No, generalmente, ya de menos de 20, utilizar primero, por eso dice controlado. Ya cuando los machos tienen 2 a 4 años, ya pueden servir un poco más, porque ya hay más condición corporal, más experiencia. Entonces, ahí es ya donde se habla de 20, 40 hembras, ¿no? En buen estado también. Cuando se habla de servir, ¿no? Y cuando se hace servicio siempre tiene que haber un estacionamiento de servicio, que vamos a hablar más adelante. Ya los machos de 4 a 6 años ya son más experimentados, ya se puede aumentar un poco más la hembra, pero ya de ahí para adelante otra vez hay que regular, es como volver para abajo con los machos viejos, ¿no? Ya se lo utiliza poco. Entonces, así más o menos es la relación que se puede dar en un macho en una época de servicio. También hay otras formas de cómo utilizar el hacer trabajar a los animales, dependiendo, claro, de los sistemas de explotación que uno tenga, si tiene sistema intensivo, si tiene sistema extensivo, ¿no? O semi-intensivo. Entonces se considera que el rebaño grande, por ejemplo,
hacer servicio 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde. Si estamos manejando grupos, o estamos manejando genética un poco, controlando un poco, se puede hacer grupos de animales, ¿no? Pero aún así, siempre tiene uno que trabajar 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde. Entonces, así es como uno tiene que, que regular la actividad de los animales, ¿no? Entonces, ahí es lo que uno tiene que trabajar. En cabra ya es un poco más, ¿no? En monta controlada se puede ir de 1,40, incluso hasta 1,60 animales. Pero también viendo la condición, la edad de los animales. En cabra no es intensificado, por ejemplo, la utilización de los machos. ¿Por qué eso? Porque nosotros hay que pensar que las cabras, cuando criamos, generalmente lo hacemos como para una lechería, ¿no? No es como para cabrito, ya para carne, ya la carne sale nomás de la misma actividad, ¿no? De todos los machitos que se desechan, así como de trabajo en lechería. Por eso es de que hay mayor posibilidad de utilizar los machos en mayor proporción, ¿no? Se recomienda, bueno, mínimo 2 machos, depende, ¿no? Es importante en ambas situaciones, en ovino, caprino, la selección de los nuevos reproductores. Si un caso es que va a utilizar los mismos, porque se puede hacer siempre y cuando se cruce lotes, ¿no? Pero igual, si compra de otro lado, siempre hay que buscar animales que mejoren lo que uno tiene, ¿no? Porque esa es la idea. O sea, que los índices, evaluar los índices productivos de dónde vienen esos animales, que las condiciones, como ya hemos hablado en la selección. Entonces, todos esos puntos tenemos nosotros que verlos. Entonces, esa es la relación más o menos que se considera. Por ejemplo, aquí hablo de una relación muestreal, dice, un macho puede estar relacionado con 25, con 40 hembras, 30, pero manejando también por lotes. O sea que, pero normalmente, como para cuestión de proyectos, todo eso, se utiliza el 4% de macho. ¿Cuánto significa 4% de macho? Quiere decir cuánta hembra por macho, si digo el 4%. ¿Cuánto? Para 25, ¿no? Entonces, así se maneja, ¿no? Otros utilizan el 5%, todas esas cosas. Así que, tómenlo. En proyectos siempre van a ver que utilizan el 4%, 4% de macho. Si tiene 1000 vientres, el 4%, ¿cuánto va a ser? 40, ¿no ves? 40 machos. Bien. Entonces, considerando todo lo que es la utilización de los machos, nosotros vamos a ir hablando un poquito de lo que es la estación de monta. ¿Qué significa? En todo sistema productivo tiene que haber una época de monta. Tiene que haber una época de monta, ¿no? Si nosotros queremos manejar bien. Y si no queremos manejar bien, bueno, entonces pueden estar macho y hembra años redondos juntos y no mejoramos nada, ¿no? Pero, como habíamos dicho,
hay que darle un descansito a los animales y obtener 3 partos en 2 años. Entonces, por eso se habla que en estación de monta, para hacer una estación de monta, ¿no?, que es muy beneficioso, también debemos conocer lo que es la fisiología reproductiva del animal. Nosotros habíamos hablado que los ciclos estrales en ovino tiene 17 y en caprino tiene 21. Entonces, considerando eso, se da tiempos. Yo digo, voy a dar 2 meses de estación de monta, pero, por decirle, desde el 15 de mayo entra mi estación de monta. Entonces, lo que voy a hacer yo, ya un mes antes, ya he venido preparando mis animales, todo eso, ponerlo en condición buena de alimentación, ¿no?, el estado sanitario, acomodar todos los defectos que hubiera en mi infraestructura, para dar todo el confort a los animales. Entonces, eso es lo que uno tiene que empezar. Entonces, si conozco que estoy dando 2 meses de época de monta, ¿no? Entonces, y conozco el ciclo estral, entonces yo agarro, si el uno tiene 17 días, el otro tiene 21 días, entonces le voy a dar 3 oportunidades dentro de esos 2 meses, porque si es 17, ¿no?, va a tener 17, 34, 51 días, ¿sí?, los bovinos. Y los caprinos van a tener 21, 42, 63 días, ¿sí? Igual. Entonces, si no se empreñan en esa época, o si siguen repitiéndose, o si no se han empreñado, porque uno después detecta, ¿no?, como la preñez de esto, y se descarta. Animal que no se empreñe, hay que descartar, ¿no?, cuando pasa la estación de monta, o sea, cuando se hace la detección de preñez. Entonces, esas cantidades que hacemos justamente para que dar 3 oportunidades a la hembra, ¿sí? Y por eso dicen la segunda 34, y en la cabra 42, y la última va a ser 51, ¿no? Ahora, cuando hay estación de monta, es necesario el uso, el detector de celo, para detectar celo. O sea, se utiliza mandil, le ponen un delantal al macho para que no la penetre, o sea, hay macho vasectomizado, o también hay machos desviados, entonces que ayudan a la detección de celos. Habíamos dicho de que las ovejas no manifiestan, ¿no?, su celo, no se montan entre ellos. Sin embargo, las cabras sí. Uno con una larga vista puede ver cuáles están en celo, por color y todo, y además tiene el detector de celo que está con ellos. Entonces, es importante ver eso. Entonces, en estos casos, por ejemplo, hay diferentes maneras de cómo utilizar o manejar lo que es el estacionamiento de monta, tanto en hembra como macho, sus efectos de la hembra y los efectos del macho. Cuando hablamos de la hembra, por ejemplo, el efecto hembra, ¿en qué consiste? En aislarla a las hembras, todo. O sea, sacar todos los machos, incluso hasta el cuidante, porque las hormonas, ¿no?, estimulan a las hembras. Por eso se dice, incluso el individuo masculino en contacto visual, auditivo, olfativo, durante unos 21 días. Si yo, por ejemplo, le decía el 15 de mayo voy a empezar mi estación de monta, entonces yo más antes tengo que hacer ese trabajo. Inclusive no debo hacer cubrir ninguna de las hembras que entrarían en celo antes de la fecha, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pretende con esto? Lo que se pretende es que
ellos están como en estado tan tranquilitas sin ninguna manifestación. Ni bien se introduce un macho, entonces se alborotan las hembras, se estimulan, o sea, va a provocar las descargas hormonales del animal. Entonces, y eso es de lo que va a provocar lo que es la ovulación. O sea, los animales se estimulan y comienzan a entrar como en cadena los celos. Entonces, tiene, vamos a decir, un efecto multiplicador, que ya comienzan una, la otra, la otra, la otra. Así. Lo que le decía, si hay hembras que hubieran entrado en celo antes del inicio de la monta, es mejor no hacerla montar, ¿no? No hacerla montar porque va a descompaginar, vamos a decir así. Va a salir fuera de la etapa. Porque la condición de hacer un estacionamiento de celo es para que en la misma época o en la misma cantidad de días se produzcan los partos y también los destetes. Entonces es centrar toda la época de parición, la época de destete. Entonces, cuando se hace eso que no entren los animales en celo, o que no entren, que no se las monte, perdón, que no se las monte, manda que hubieran entrado en celo antes de la época de monta, ¿eso qué es lo que va a hacer? El siguiente celo que le viene van a entrar también ya dentro de lo que es el programa. O sea, se concentra entonces dentro de la primera, segunda semana se van a concentrar todas las montas que haya. Vamos a decir que se concentre dentro del primer mes o los primeros 15 días un 40% y así se va aumentando, ¿no? Toda las épocas de monta, ¿no? Entonces, el hecho de hacer esta estación de monta lo que decía es facilita además la aparición. O sea, si damos 2 meses de estacionamiento de monta o mes y medio si quieren, algunos son más estrictos, ¿no? Pues, cuando hay una presión de selección, puede decir, bueno, le doy 2 oportunidades, quiere decir mes y medio. Entonces, en ese mes y medio, la que se preñó, bienvenida sea, y la que no, afuera. No, pero para no ser tan drástico, podemos dar 3 oportunidades. Si no se preñaron en 3 oportunidades, es señal que hay problema, también se va, ¿no? Así es como se maneja en las estaciones de monta con el efecto de las hembras. Y también hay en el macho. ¿Cómo utilizamos nosotros el macho? En el macho nosotros tenemos también efectos. O sea, cómo lo podemos utilizar en la monta. Por ejemplo, hay 2 posibilidades. La primera, o sea, nosotros llevamos al macho durante el día, ¿no? Con el detector de celos podemos trabajar. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? O sea, el contacto directo durante todo el día con el detector de celos. Quiere decir que nosotros largamos el celo en el grupo, ¿no? Pero bueno, largamos el macho, el detector, ¿no? En el celo, a todo el grupo, pero le ponemos un aparatito en el pecho, ¿no? Que sirve para pintar el anca del animal. Que cuando choca ahí, bota pintura, ¿no? Entonces queda marcado. Y eso uno la puede hacer en la mañana, en la mañanita, en la tarde, porque en reproducción tiene que trabajar tarde y mañana para, una vez pintada, se aísla el animal, se la hace cubrir. Y si es en la tarde, al otro día en la mañana, todas esas cosas. Entonces, esa es una forma. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Esa es lo que se la separa, ¿no? Entonces, se la lleva
al macho 12 horas después de detectado el celo. O sea que la ovulación es después, ¿no? Se presenta el celo y después de la ovulación, se viene la ovulación. Entonces, está con el macho y de ahí se vuelve otra vez al rebaño. Se puede dar unos 2 servicios. Entonces, en estos casos, por ejemplo, el dejarla a la hembra por 12 horas es muy exigente para el macho, ¿no? Porque no está trabajando con una sola. Por eso aquí se da alrededor de 1 para 25 hembras. Sí, pero el hecho no quiere decir que le ponen a los 25 y a las 25 la va a cubrir en un día. Estamos hablando de época de servicio. Entonces, por el lapso que está con el macho, 12 horas, y después se lo vuelve a llevar al corral. Entonces, y aquí ya es más exigencia también en cuanto a alimentación. O sea, los animales que están en servicio hay que mantenerlos bien alimentados para que no baje su condición corporal y que no se vaya a fregar, o sea, bajar el líbido, ¿no? Porque se cansan. La segunda es la observación directa. O sea, ya el macho que no sea vasectomizado, o puede ser si quieren dirigirlo mejor, igual, que lo que se hace. Este trabajo se hace 1 hora en la mañana antes de que salga del corral, o si no, a la vuelta en la tarde. Pero una vez detectada la hembra, ¿qué es lo que se hace? Retirarle y llevárselo al macho. La cubre, se la saca y lo vuelve otra vez al rebaño. Y si uno quiere repetirla, ya la identifica, la vuelve a agarrar y se la pone al macho para que la cubra. Generalmente en sistemas intensivos todo lo hacen dentro del corral, ¿no? Dentro del galpón. No hacen esta actividad. Detectan el celo, la sacan, la cubren o la inseminan, una de dos, ¿no? Cuando hace a campo abierto, se la pone el macho ahí en la mañana, después se lo saca. Vamos a hablar después de las condiciones que puede haber. ¿Sí? Entonces, así es como se trabaja con los animales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? O sea, una vez ha servido, se retira, ¿no? Los machos, de las hembras, o si lo hace cubrir en el mismo lugar donde la hembra está en celo, pero el macho tiene que manejarlo. Tiene que manejarlo, llevarlo, traerlo a su corralito, si tiene corralito, no dejarla con las hembras, con todas las hembras, porque así se puede manejar también las mejoras genéticas, ¿no? Saber quién es el que está montando a quién. Entonces, se repite nuevamente a las 12 horas. O sea que es bueno dar un espacio, ¿no? De la primera monta a la segunda monta, puede ser 8 o 12 horas. Y después, si nosotros utilizamos la hembra y la llevamos donde está el macho, entonces la dejamos ahí que la monte, después la sacamos, pero siempre identificándola cuál es, para nuevamente ser cubierta, ¿no? Separarla y otra vez ser cubierta. O sea, darle 2 servicios, por lo menos. No quiere decir que con uno no se empreñan cuando llega el momento preciso de la ovulación, ¿no? ¿Alguna pregunta? Digamos que alguna no empreñó, haciéndole la monta, ¿a cuál más sospecharíamos del macho o la hembra? ¿Haríamos un examen a los dos o descartaríamos el macho directamente? A ver. Es bien, pero ya habíamos hablado, ¿no? De que antes de entrar a la utilización, a la época de servicio, se debe hacer andrológicos, ¿no? A los machos.
y un análisis ginecológico a las hembras, ¿no? Pero básicamente el macho que es el que te va a cubrir al montón de hembras, vamos a decir así, ¿no? Si te queda fallada una hembra, dos hembras, no hay problema. Pero si te falla toda la hembra, enseña que el macho está mal. Entonces, para no tropezar con eso, siempre hay que hacer un andrológico, ver la evaluación seminal del macho que va a entrar, porque estás entrando a un periodo bastante importante dentro del sistema productivo. Entonces, no tener reproducción, no tener parición, pues ya no va a tener que criar, no va a tener que vender. Si lo que nosotros tenemos que mantener es un nivel de población para nuestro terreno, ¿no? Entonces vendemos, se muere, entonces con las apariciones vamos a recuperar todo eso, vamos a recuperar, de repente pasamos más. Entonces, siempre es bueno hacer ese análisis de los machos, pues, saber con qué animales estás contando, ¿no? Y si no tiene algún defecto, ver la textura, prepucio, pene y todas esas cosas. Cuando hay inseminación artificial, bueno, no le echar la culpa a nadie, no solamente a la hembra. Entonces, y si, pero ahorita que estábamos hablando del estacionamiento y darle una oportunidad, otra oportunidad, habíamos dicho de que las hembras le damos, dependiendo del ciclo estral que tiene, le damos hasta 2, 3 oportunidades, porque cada 17 días va a volver a ciclar y se la vuelve a cubrir. Vuelve a ciclar, y si en las 3 intentos no se empreña, es señal que hay algún problema, pues, ¿no? Entonces no la vas a mantener improductiva ahí, porque ya después de esa estación de monta, no la vas a volver a, a intentar cubrir después de un mes, por decir, porque ya se te desfasa, ¿no? Se te pasa el grupo de hembras preñadas, paridas, destetadas. Entonces, siempre en cada época de esto tiene que haber, o la época de monta, tiene que haber un análisis bien del macho, ¿no? Así es como hay que, hay que ser minucioso en la parte reproductiva. No sé, ¿eso era? Creo entender. ¿Quién me hizo la pregunta? ¿Sabes? Sí, está bien. Entrenamiento de monta hay varias formas de cómo hacerlo, los factores favorables, desfavorables de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver en la próxima clase. Por ejemplo, tenemos monta continua, cuáles son las ventajas, las desventajas que tiene todas esas cosas y cuándo se hace esa monta continua, ¿no? Entonces, vamos a quedar ahí y tiene que ir enviando ya me enviaron ya un trabajo, envíenlo hasta el miércoles. Miércoles pasamos clase y ahí les voy a volver a recalcar que hasta ese día es. Ya me han enviado algunos, no sé, grupo B, creo, A.